Bendito nuestro Dios. Padre, gracias una vez más. Nunca está de más, Señor, darte gracias. Y siempre será insuficiente todas las veces que te damos gracias. Siempre, Señor, debemos estar delante de ti con la actitud adecuada, una actitud, Señor, de humildad de corazón. El humilde es una ofrenda para ti. El corazón humilde es un culto vivo, santo, agradable para ti, Señor. La persona humilde, aquel que te reconoce en su vida, aquel que sabe, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti somos ciegos, sordos, que sin ti estamos desnudos, desamparados, que sin ti somos miseria humana. Por eso te agrada el humilde, porque tiene conciencia de su necesidad de ti. Aunque tenga riquezas, aunque tenga bienestar financiero, bienes materiales, aún así sabe que solo tú eres el que provees, Señor, vida eterna, felicidad, paz, gozo y todo cuanto nosotros necesitamos para nuestra edificación. Gracias porque en este 2023 tu palabra no faltó. Tú has enviado palabra y has sustentado esta casa, la has sostenido pese a todas las situaciones opuestas que ha desatado, Señor, el infierno para destruirla. Pero tú has enviado tu palabra y tú has estado levantando esta casa. Tú has estado, Señor Dios, preparando esta casa para las cosas grandes que tú tienes preparadas para nosotros a partir del 2024, Señor Dios. Tú has estado ministrando personalmente a cada uno. No nos ha faltado, Señor, tu obra en nuestra vida. Tú has permanecido fiel. Tú has sido, Dios, bueno para con nosotros. Tú has estado, Señor, poniendo en orden las cosas en nuestra vida, trayendo a luz lo que nosotros necesitamos corregir, aquellas cosas que necesitamos, Señor, enderezar, aquellas cosas que tenemos que dejar. Nos has estado hablando de las cosas que tenemos necesidad y las que hemos de buscar en ti. Permite que en esta mañana una vez más la palabra que tú has dado a mi corazón como base, como dirección para este 2024 sea una palabra rema también en el corazón de cada uno de los que escuchen con oídos espirituales, que escuche lo que el Espíritu a través de tu palabra escrita le está diciendo en este tiempo a tu iglesia a nivel universal. Permite que podamos, Señor Dios, apropiarnos de ella, así como esa palabra de la que se apropió tu siervo Carlos, Señor Dios, y produjo el milagro que él necesitaba. Que nosotros podamos, Señor, no tan solo ser meros oidores, sino hacedores de tu palabra, para que en este 2024 podamos nosotros
experimentar cada día el bien que tú de antemano preparaste para esta casa, para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Levántate contra los límites que hay en nuestro interior, límites como la duda, límites como la incredulidad, límites, Señor, como Dios, la indiferencia, la frialdad. Levántate contra esos límites, límites contra el egoísmo, la soberbia. Quita esos obstáculos que obstruyen, que impiden, Señor, que la fe pueda creer la palabra y así embarazarnos, Dios, de el milagro que tu palabra trae con ella, para que tu palabra sea acompañada con los prodigios, las señales, los milagros que han de seguirle en este 2024. En el nombre de Cristo Jesús, abre los oídos espirituales, Padre, en esta mañana, Señor amado. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, que te pasea en medio de esta congregación. Gracias, Señor, porque tú confirmarás tu palabra, porque ella no regresa vacía, porque ella regresa a ti conforme al propósito para el cual la enviaste, porque ella produce los frutos, Señor, que tú esperas, Señor, porque es palabra tuya, palabra de vida, palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, palabra que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, palabra que crea, Señor amado, lo tuyo en nuestra vida, palabra que es poder para salvación, para liberación, para sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento en esta mañana, para que podamos comprender el contenido, Señor, espiritual de tu palabra y no meramente oír la voz del pastor, sino la tuya, discernirla en medio de la comunicación, Señor, que este servidor tuyo transmite en el nombre de Jesús. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 126. Les agradezco a todos, hermano, su mayor concentración, porque este salmo es la base u orientación para nosotros conocer el mover de Dios en este 2024. Conocer qué cosas el Señor tiene preparado hacer. Eso es algo importante. Porque cuando conocemos lo que Dios quiere hacer, entonces podemos caminar con Él. Y podemos direccionar nuestra oración. Podemos nosotros entonces orar sabiendo a que apuntamos a la voluntad de Dios. Así que es importante que usted preste mucha atención a la explicación que la Biblia a sí misma o este salmo nos dice. Voy a leer en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, porque es un poco más comprensible que las otras versiones, pero transmite las mismas ideas. Salmo 126. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando.
En la Nueva Versión Internacional dice: cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Sigo leyendo el versículo 2 en la traducción lenguaje actual. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. El versículo 3: lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. El 4 es parte de una oración. Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Y luego el versículo 5 nos habla de una promesa profética. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Ahora voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría, y otras naciones dijeron: qué maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando su semilla, pero regresan cantando cuando traen cosecha. Corrijo, leo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora sí, vamos a la Nueva Versión Internacional. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. La Reina Valera dice: de alabanza. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Versículo 3, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Dígalo conmigo. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Repita conmigo: el que llorando esparce la semilla, cantando recoge su semilla. Dígalo conmigo. Cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad del pecado, no escucho. Cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad del pecado, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua cantaba alabanza. Bendito sea Dios. Dale una alabanza de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Bien, como he titulado la explicación de este Salmo 2024, temporada de expansión y avance. Dígalo conmigo. 2024 es mi temporada de expansión y avance. Bien, preste atención. Este salmo es un cántico que describe la alegría de aquellos judíos que tras la experiencia de su liberación del cautiverio babilónico y su regreso a la tierra de Israel, ellos
festejaban. Por otro lado, el Salmo describe los sufrimientos que ocasionan los momentos de dificultades, los problemas, las necesidades, las crisis, las aflicciones, las opresiones, las enfermedades, entre muchas otras situaciones difíciles. Esta gente estaba alegre, estaba gozosa. ¿Cuál era el motivo de ese gozo? Bien, ellos vivieron en Babilonia 70 años en la condición de esclavos políticos. Dicho de otra manera, estaban presos en ese país, restringidos de la libertad. Así que la vida para estas personas allí en Babilonia fue algo terrible. No fue nada suave. Su nación fue conquistada. Su pueblo fue arrasado. El templo en el que adoraban, en el que oraban, fue destruido. Sus líderes o reyes fueron asesinados y encarcelados, al igual que sus sacerdotes. Muchos guerreros israelitas murieron, muchas mujeres fueron violadas y muchos niños fueron asesinados cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió la región de Israel en aquel tiempo del profeta Jeremías. Muchos niños quedaron huérfanos y tuvieron que ser acogidos por otras familias judías. Por ejemplo, Esther fue una de esas huérfanas. La reina familia de Mardoqueo, ella fue adoptada y criada por este hombre de Dios. Y durante esos 70 largos años, estas personas vivieron como extranjeros en la nación que tenía por Dios a Marduk. Marduk es uno de los nombres antiguos de Satanás. Así que esta era una nación que adoraba a Satanás. Ellos le rendían culto al mismo Satanás. Babilonia era la cuna del satanismo, de la brujería, la idolatría, del paganismo, la corrupción, la depravación. Así que imagínese, por ejemplo, vivir en una casa donde todos los que están residiendo en ese lugar le rinden culto a Satanás, a excepción de usted. Donde practican la hechicería, donde practican la idolatría, donde todos son paganos, donde hay corrupción, donde hay depravación, donde nada es malo, donde nada es pecado y todo es bueno. Así vivieron los judíos en un medio tan hostil como ese. La Biblia nos habla de Daniel, que era uno de esos cautivos. Y Daniel tuvo que luchar para no contaminarse con la influencia del ambiente pecaminoso influenciado por el mismo Satanás en Babilonia. Ellos vivieron bajo esclavitud, bajo el yugo opresor del terrible rey Nabucodonosor. Se dice que cuando él pasaba por un lugar, la hierba verde moría y nunca volvía a florecer ese sitio. Tomado esa figura, no de manera literal, sino simbólica, para dar a comprender cuán terrible era Nabucodonosor. Así que ellos tenían por rey al hombre tal vez que encarnaba la maldad,
Nabucodonosor era un sacerdote satánico. Nabucodonosor era, aparte de rey, de los brujos el más poderoso, de los hechiceros el que tenía mayor conocimiento de las tinieblas que todos los demás. Él era un maestro del ocultismo. Y luego, después de Nabucodonosor, fueron oprimidos por los reyes medos y los reyes persas. Estas personas fueron obligadas a trabajo forzado y durante todos esos largos 70 años allí vivieron como presos, objeto de horror, de burla, de ruina. Durante la época de Nabucodonosor se les obligó a adorar la estatua y algunos murieron porque eligieron serle fiel al Señor. Por ejemplo, se nos habla de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron arrojados a un horno calentado en un grado de temperatura que lo que se metía allí se derretía. Y ya usted conoce la historia, cómo Dios guardó a estas personas. Eso sucedió en el tiempo de la cautividad. En el espacio de esos 70 años se dio la historia de Daniel, se dio la historia de Ezequiel, se dio la historia de Esther, de Mardoqueo. En el tiempo de Darío, orar al Dios del cielo era un delito que tenía como castigo la pena de muerte. Y se nos habla del caso de Daniel, que aunque prohibieron la oración, él, sin embargo, pasando por alto la ley dictada por el gobierno, abría las ventanas y abría las puertas y 3 veces al día oraba a Dios en dirección, apuntando su oración en dirección a la nación de Jerusalén, orando para que Dios trajera cumplimiento la promesa que dio por Jeremías capítulo 25 versículo 19, que después de los 70 años de cautiverio él visitaría a su pueblo, los libertaría y los llevaría de regreso a los lados de la tierra donde fueron arrancados. Les despertaría el espíritu, es decir, los avivaría y los restauraría espiritualmente y como nación. Y ahí estaba Daniel, y como Daniel fue sorprendido orando al Dios del cielo y como era un delito de pena de muerte, Daniel fue echado en el foso de los leones. Y ya usted conoce cómo terminó en bendición esa historia y la victoria de Dios para Daniel. En el tiempo de Esther y de Mardoqueo enfrentaron peligro de muerte y de exterminio. Había un complot para eliminar a todo el pueblo judío en Babilonia, pero Dios encontró a un Mardoqueo, Dios encontró a una Esther, Dios encontró estos intercesores y el plan de Satanás fue frustrado. El pueblo fue perseverado. Hubo crisis de fe. Algunos decían al ver todo lo que había sucedido: Jehová nuestro Dios es menos poderoso que Marduk. Marduk es más poderoso realmente que el Dios nuestro. El Dios de Babilonia es más poderoso que el Dios de Israel. Y muchos terminaron convertidos al Dios babilónico Marduk. De testigos del Señor pasaron a ser testigos de Marduk, de Satanás. De convertidos a Dios pasaron a ser convertidos en satanistas, porque había crisis de fe. Otros llegaron a creer que Dios se había olvidado de ellos y perdieron la confianza en Dios, perdieron la confianza en la oración, dejaron de creer en las palabras prometidas por el Señor. Llegó el desaliento a la vida de ellos y ese desánimo se hizo viral entre los judíos. Ya no tenían un templo donde ir y juntos adorar. Ya no tenían un templo donde ofrecer sacrificios por sus pecados.
Ya no podían ofrecer sacrificios por sus pecados. Ya no había profetas que le hablara la palabra. Ya no habría maestros que les enseñaran la palabra. Ya no habría sacerdotes. Pero aún así, en medio de esa situación, Dios estuvo presente allí en su pueblo. Y Dios de una u otra manera, en ese tiempo de cautiverio los disciplinó. En ese tiempo de cautiverio los llevó a que ellos corrigieran el problema que los llevó a esa situación, a la muerte, a la destrucción. Sepa usted cuándo es que viene espíritu de muerte a la vida de una persona. Cuando hay pecado practicado, un espíritu de muerte no puede venir a la vida de una persona cuando se está caminando en obediencia. Alabado sea Dios. Así que lo que la palabra te dice es que la muerte vino sobre estas personas, la destrucción, el caos, vino la esclavitud, el cautiverio, porque ellos fueron desobedientes al Señor. Pero cuando hay obediencia a Dios, cuando tú te mantienes allí unido al Señor, amados hermanos, entonces sobre ti está el espíritu de vida, y el ángel del Señor acampa a tu alrededor y te protege, y el ángel del Señor te defiende, y el ángel del Señor Cristo Jesús peleará por ti todas las batallas, porque tú estás amparado por la gracia, por el poder del Señor. Así que algunos judíos apostataron en ese tiempo de la fe y se volvieron adoradores de Satanás o Marduk en esa época. Otros perdían la esperanza de un posible resurgimiento de los israelitas como nación y de una posible restauración espiritual. El libro de Ezequiel, que fue escrito basado en las experiencias de ese cautiverio, nos dice que muchos o todos de ellos decían: he aquí, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, ellos creían que por estar pasando por esa situación, espiritualmente eran semejantes a huesos secos, sin esperanza de salvación. Se habían rendido y eso mismo confesaban con su con su boca. Confesaban destrucción, confesaban derrota, fracaso, frustración. Somos del todo destruidos. Y somos semejantes a huesos secos, o sea, sin vida espiritual. Y debido a esa situación dolorosa, habían cesado en ellos los gritos de alegría. Ya no se oían los gritos de júbilo, ya no se oían los cantos de gozo, ya no se oían los cantos de alegría. Era tristeza, era lloro, era lamento, era quebranto. Por eso cuando ellos fueron liberados, terminados los 70 años de cautiverio, cuando ellos fueron liberados al ser visitados por el Señor, entonces la liberación de ellos fue el motivo de gran gozo y alegría. Y por eso decían: nuestra boca, nuestra lengua, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y ellos dicen que les parecía como si estuvieran soñando. Ellos estaban riendo después de 70 años. Riendo de alegría, riendo a carcajadas, riendo de gozo, y cantaban de alabanza porque el Señor les había liberado de su cautiverio, porque el Señor les había visitado, porque el Señor había permanecido en control de toda esa situación durante esos 70 años, porque el Señor había permanecido fiel, porque el Señor trajo
a cumplimiento la palabra prometida, porque el Señor tuvo misericordia de ellos y les dio una nueva oportunidad para un nuevo comienzo, un comienzo para cosas grandes en el Señor. Bendito sea Dios. Y puede darle una alabanza de aplauso al que vive y permanece para siempre. Entonces, la boca de ellos se llenó de risa y de alabanza, porque grandes cosas hizo el Señor con ellos en esos 70 años. Y luego vino la liberación. Dios los libró de sus angustias, de sus aflicciones, de la deshonra, de la esclavitud o la cautividad. Los sanó de sus quebrantos de corazón. Produjo en ellos despertar de espíritu o avivamiento. Les restauró su libertad y les devolvió la dignidad, les devolvió la honra, les devolvió la tierra de la que habían sido despojados. Dios hizo grandes cosas por ella. El Dios de nosotros, amados hermanos, siempre hace grandes cosas a favor de los que creen en Él, a favor de los que le temen. Aleluya. Siempre para nosotros hay un nuevo comienzo en Dios. Aleluya. Siempre para nosotros hay una nueva y mejor oportunidad de parte de Dios. Amén. Siempre para nosotros habrá en el Señor cosas mayores, cosas mejores, porque Dios ha hecho por nosotros cosas grandes. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz es la obra más grande de Dios, más grande que la creación material. Aleluya. La salvación que Dios te ha dado, esa es una cosa grande que Dios ha hecho por ti. El perdón de Dios que has recibido, esa es otra cosa grande que Dios ha hecho por ti. El hecho que tengas vida es otra cosa grande que Dios ha hecho por ti. El que te vaya bien es otra cosa grande que Dios ha hecho por ti. Aunque estés pasando por prueba, por lucha, por dificultades, enfrentando situaciones opuestas, pero te mantienes viendo al Altísimo, te mantienes firme en el Señor. Esa es otra cosa grande que Dios ha hecho por ti. Bendito sea su nombre. Si puedes, levántale otra ofrenda de aplauso al que vive y permanece para siempre. Entonces ese pueblo, por esas grandes cosas que Dios había hecho a favor de ellos, se regocijaban, danzaban, daban gracias a Dios. Imagínate 70 años preso y luego son hechos libres. 70 años esperanzado en la libertad. 70 años clamando con lloro para ser libres de la angustia. 70 años esperando salir de ese pozo cenagoso, de esa situación. Y luego, cuando viene a cumplimiento la bendición de Dios a la vida de ellos, entonces lo festejan de todo corazón. Brota de su corazón grande gozo, brota de su corazón alegría, y le celebran fiesta al Señor por las grandes cosas que Él ha hecho. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios en tu vida? ¿Hay algún motivo por el cual tú continúas en el Señor? ¿Qué cosas grandes son motivos para ti en el Señor? Venir a este lugar o en tu casa, en el devocionar, agradarle con cánticos de alabanzas, con acciones de gracia por aquellas cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué reconoces tú que Dios ha hecho en tu vida? Estas personas cantaban, danzaban y se regocijaban porque grandes cosas había hecho el Señor. Ellos habían sembrado
con lágrimas, pero ahora después de 70 años estaban recogiendo con regocijo la cosecha que sembraron con lágrimas. Bendito nuestro Dios. Y aquí viene la parte profética de este salmo para ti, para esta casa, para tu familia. 2024 es un tiempo en el cual Dios vivificará a los creyentes que se encuentran en la condición espiritual de huesos secos. Así como Dios visitó a aquellas personas, aquellos que espiritualmente se hallan como huesos secos, aquellos que espiritualmente están fríos, aquellos que espiritualmente están indiferentes, Dios los va a vivificar con su espíritu. Dios los va a visitar y entonces podrán, así también como aquellos judíos, darle la gloria a Dios por esas grandes cosas que el Señor hará. ¿Estás escuchando? 2024 es un tiempo en el cual Dios vivificará a los creyentes, a las iglesias que se encuentran en la condición de huesos secos. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Si lo crees, recibe esa palabra. Yo no soy profeta, pero la palabra de Dios es profética. Y yo te estoy hablando por la profecía más segura, la palabra escrita de Dios. No por el don de profecía, por la palabra, que es mucho mayor que el don de profecía. En este 2024 el Señor va a visitar y restaurar la fe y la esperanza que secó la duda, la fe y la esperanza que secó la incredulidad. Dios va a estar visitando a aquellas personas que creyeron y confiesan que Dios los abandonó por la situación adversa que atravesaron, por las pérdidas que tuvieron, porque no les fue como ellos pensaron. Dios lo va a visitar porque Dios tiene el control, porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel y porque nada podrá arrebatarte de la mano del Señor. Aleluya. Aquellos que creyeron que su sufrimiento no tiene solución, 2024 van a ver la gloria de Dios, como el Señor los libera de sus angustias. Amén. Alabado sea el Señor. Si puede, recibe esa palabra. Y para comprender el resto, ¿qué significa para nosotros cuando el Señor hizo volver a la cautividad de Sión? Éramos como los que sueñas, o como lo indican otras versiones. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Babilonia a Jerusalén, nos parecía estar soñando. ¿Qué para nosotros significa volver de la cautividad? Quiere decir que hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado. Lógico, los que estamos en Cristo, los que lo han aceptado, los que han recibido a Dios en su vida, los que están unidos a Él, reconciliados con el Señor. Hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado y del poder o dominio del pecado. Volver de la cautividad significa ser liberado de ataduras o ligaduras de pecado. Ser sanado de quebrantos de corazón como traumas complejos de la culpa, de malos hábitos y malas costumbres. Ser hecho libre de brujería, maldiciones generacionales, de enfermedades, de tormento. Eso es volver de la cautividad. Y aquí habemos más de uno que hemos sido por el Señor trasladados de el infierno al reino de luz de Jesucristo. Que hemos sido rescatados del mundo y puesto
en el reino de nuestro Señor, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir según el pecado y estamos caminando en luz, en la luz de Cristo. Alabado sea el Señor. Eso significa volver de la cautividad, y eso es un motivo para nosotros también en este 2024 vivir alabando y dándole gloria a Dios, porque grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Bendito sea Dios. Entonces, aunque el mundo en este 2024 vaya de mal en peor, aunque esté patas para arriba, con todo y eso, tú también te vas a alegrar en Cristo Jesús por el gozo que trae la experiencia de la liberación a la vida del creyente. Así como aquellas personas, la historia se va a repetir en ti. Tu boca en este 2024, aunque el mundo esté para arriba, se va a llenar de gozo, va a cantar alabanza, se va a llenar de alegría. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste hecho libre por el Señor. Aleluya. Fuiste hecho libre por el Señor. Así que vas a estar alegre porque Cristo te liberó del infierno. Cristo te libertó de la cautividad del pecado, porque no eres de este mundo. Tu ciudadanía está arriba en los cielos. Estás sentado juntamente con Cristo allá en la posición celestial. Has sido bendecido con toda clase de bendición. Nada te podrá arrebatar del Señor, porque Dios estará contigo en este 2024. No te va a dejar, no te va a desamparar. Él permanecerá fiel. Él te va a permitir pasar por dificultades, pero Él va a tener el control. Aleluya. Aunque tú le seas infiel, Él va a estar allí firme, fielmente. Aleluya. Él peleará por ti. Él te va a sostener con su diestra. Él te va a librar de todo mal que hay en el mundo. No pasarás hambre, porque el Señor te suplirá conforme a su riqueza en gloria, y te pastoreará siempre en este 2024 cada día. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos la creen? ¿Cuántos se apropian de ella? Nuevamente digo, yo no soy profeta, pero la palabra de Dios sí es profética. Así que haces bien en creer a la palabra del Señor, que tiene como base Salmo 126. Aplicando lo segundo que les he explicado, este 2024 para ti, para tu casa, para esta iglesia, es un tiempo de nuevos comienzos. Cada vez que Dios hace algo en nosotros, nos está preparando para algo mejor y mayor. Cada vez que Dios permite que pases por un momento difícil, es para llevarte a un nivel de gloria mayor, para llevarte a un nivel de fe mayor, para llevarte a un nivel de unción mayor. Así que en este 2024, para ti, para tu casa, para esta iglesia, es un tiempo de nuevos comienzos. Es un tiempo de restauración, es un tiempo de grandes victorias, es un tiempo de cambio significativo en tu vida. Lo que te aquejó en el 2023, en este 2024 cantarás al Señor con alegría, con gozo, porque Él lo va a quitar. Aleluya. Él va a eliminar esos obstáculos internos, Él va a quitar esa duda, Él va a quitar esa incredulidad, Él va a quitar esas tantas cosas que impiden que la bendición que Él tiene preparado para ti en este 2024 venga a cumplimiento. Aleluya. Hay tiempos de cambio
significativo para tu vida, para tu hogar, para la iglesia en este 2024. 2024, tiempo de algo nuevo y mayor para nosotros, tiempo de avanzada, tiempo de expandirse, tiempo de conquistar, tiempo de crecer en todos los sentidos. Así que apropiate de eso. Alabado sea Dios. Y eso influye. Esta palabra es para todos los aspectos de tu vida. Aquellos que tienen problemas financieros, agárrate de esta palabra, porque es tiempo de crecer, es tiempo de expandirse. Amén, aleluya. Aquellos que están sin trabajo, agárrate de esta palabra. El 2024 para el mundo va a ser difícil, va a ser más difícil que el 2023. La economía va a estar mucho más elevada, la crisis, pero para los que estamos en Cristo es tiempo de conquista, es tiempo de expandirse, es tiempo de crecer, porque Dios ha hecho grandes cosas para ti. Amén, aleluya. Dios ha hecho grandes cosas para nosotros. ¿Qué significa éramos como los sueños, como los que sueñan? Esa iglesia, o sea, la que estaba compuesta por los judíos que estaban cautivos en Babilonia, que estaban espiritualmente fríos, indiferentes, con la fe en el piso, etcétera. Ellos les parecía que lo que Dios había hecho era algo así semejante a un sueño. Por ejemplo, algunas veces, a mí me ha pasado más de una vez, tenemos un sueño y en ese sueño tenemos abundante dinero, o tenemos aquella casa que anhelamos, o tenemos para suplir aquella necesidad en ese momento. Pero es un sueño. Y en el sueño estamos alegres, porque uno se alegra cuando las cosas están bien, cuando uno tiene todo, uno se alegra. Y cuando las cosas están difíciles, cuando hay carencia, etcétera, nos entristecemos. Y no debe ser así en el Señor. En el Señor siempre debemos estar alegres, no dependiendo de las circunstancias externas, no dependiendo de los sentimientos, sino de la persona de Dios, de su naturaleza, de su carácter, dependiendo de su palabra, puesto los ojos de la fe en Él, porque solamente así es que podemos, en medio de la dificultad, de la necesidad, de los problemas y otras clases de adversidades, estar siempre gozosos. Estas personas les parecía estar soñando, porque cuando uno está soñando, resulta de que el sueño es tan grato y está alegre en el sueño, y cuando despierta y se da cuenta que era un sueño, entonces se frustra. Cuando se da cuenta de la realidad, es otra cosa. Y a estas personas les parecía que lo que ellos estaban experimentando, lo que Dios hizo en ese momento por ellos, que su liberación era un sueño. Ellos habían perdido su fe y esperanza en Dios y una posible liberación y restauración. Así que cuando fueron liberados, no creían lo que estaban viendo con sus ojos. No creían lo que estaban experimentando. Era algo tan grandioso para ellos que no lograban concebir que fuera verdadero. Eso es lo que significa estar soñando. Uno de los hombres de Dios, Pedro, fue sacado de la cárcel. Había sido atado y reservado para ser asesinado. Pero Dios obró. El poder de Dios rompió las cadenas. El poder de Dios abrió las puertas. Y Pedro salió
Y cuando llegó a la casa donde estaba la iglesia haciendo oración, intercediendo, y abrió una jovencita, al ver a Pedro, creyó que estaba viendo era un fantasma. Y a Pedro mismo, después que él está comentando lo que Dios había hecho, le parecía que no era real, le parecía que estaba viviendo un sueño. Eso era lo que le pasaba a aquella iglesia, que habiendo estado cautiva, al ser liberado, ellos creían que era un sueño, que habiendo estado por más de 70 años en la idolatría, sumido en la indiferencia, en la apatía hacia Dios, fríos espiritualmente, se extrañaban que de repente estaban experimentando un gran avivamiento, un despertar interior espiritual en su vida. Les parecía que era un sueño. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Qué te parece a ti que es un sueño? ¿Te parece que lo que yo te estoy diciendo por la palabra, o lo que te está diciendo la palabra, es un sueño en este 2024? El pastor está diciendo, pero eso es solamente nada más parte de la predicación. Pero ¿realmente se hará posible en mi vida? ¿Es para ti un sueño lo que esta palabra está diciendo? Lo que esta palabra profética te está diciendo no debe ser para ti un sueño. Debe ser para ti una verdad revelada. Y debe ser, por lo tanto, una verdad que se convierta dentro de ti en una palabra rema. Bendito sea Dios. Y no un sueño, porque Dios es fiel y su palabra es fiel. Cielo y tierra pasará, pero su palabra se cumple. Alabado sea Dios, su palabra se cumple. Carlos creyó una palabra que se dio en una oración, y esa palabra que él creyó produjo en él la fe que lo llevó a coger y a tener una niña. Todos aquellos que han recibido el milagro de Dios se apropiaron de la palabra, de la promesa del Señor, y por eso recibieron. ¿Qué quiere decir esto aplicando en la parte profética para este 2024? Que éramos como los que estaban soñando. Quiere decir que usted tiene que vivir en la realidad del sueño de Dios para tu vida y tu familia. Mantenerte unido al sueño de Dios para ti y tu familia en este 2024. Aleluya. Porque Dios preparó de antemano grandes cosas para ti en este 2024. Y esas grandes cosas te van a alcanzar en el transcurso de este año, dentro del tiempo de Dios. Aleluya. Así que sueña con lo que Dios tiene preparado para ti, para tu casa este 2024. No sueñes con lo que Satanás quiere traer en contra de ti. No sueñes por la situación que va a atravesar el mundo. Sueña con el sueño de Dios para tu vida. Bendito sea Dios. No sé cuántos están recibiendo esta palabra, no sé cuántos la están creyendo, pero si tú la crees, dale una alabanza de aplauso de Dios. Ahora, ¿cuál es el sueño de Dios para ti? ¿Cuál es el sueño que Dios tiene para ti en este 2024 en adelante? 2024 es un nuevo comienzo para ti, para esta casa. El sueño de Dios es que te enfoques en el plan de Él para tu vida, sin dejar tus otras responsabilidades. Enfocarse en el plan de Dios quiere decir que tú te mantengas teniendo como objetivo central de tu vida lo que Dios tiene para ti en este 2024 y en adelante. Que no te dediques a buscar más la plata o el dinero que lo que Dios tiene para ti en este 2024. Eso es lo que significa enfocarse en el plan de Dios. Dicho de otra manera, mantente unido a Cristo. Pon tu atención en Cristo. Crea su palabra. Busca su rostro. Pon tu fe en acción. Eso que cree,
no te quedes con los brazos cruzados esperando que suceda. Porque la Biblia dice que sin obra la fe es muerta. La fe que no actúa conforme a la palabra no produce. La fe que produce es la persona que creyó, se apropió y actúa conforme a esa palabra que creyó. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que están orando para que Dios le dé un trabajo y creen, sí, el Señor me dio ya el trabajo, pero están ahí esperando que vengan los gerentes de las empresas y les traigan las hojas de vida y por favor llénala, o venga el gerente de la empresa y le digo, vamos aquí en la casa donde estás sentado a llevarte para que trabaje allá. Las cosas no funcionan así en el Señor. Las cosas funcionan es para la persona que creyó que Dios le tiene el trabajo y se para y va a una empresa. Y si en esa empresa encuentra que hay puertas cerradas, entendió que no es allí, va a la otra y hasta que lo logra y llega y encuentra lo que el Señor le dio. Eso es lo que es fe en acción, actuar conforme a la palabra del Señor. Bendito es el Señor, a su nombre. Así que este es un año en que tú debes poner tu fe en acción. Que si hay una gran cosecha de alma para esta iglesia, tú tienes que levantarte del conformismo e ir y evangelizar, empezando por tu casa, empezando en tu vecindario. Eso es fe en acción. Que si Dios ha dicho que Él tiene para ti preparado grandes cosas, esto no quiere decir que te quedes con los brazos cruzados, sino que te metas con Él a buscarle en oración y si es necesario en ayuno. Hacer guerra espiritual, eso es fe en acción. Entonces, tú debes en este 2024 soñar el sueño de Dios, para que Dios haga en ti conforme a su buena voluntad en este 2024. La voluntad, el sueño de Dios es que tú te llenes de su espíritu, es que te santifiques, que crezcas espiritualmente en este 2024. Que vayas avanzando y te puedas expandir. Ese es el sueño de Dios para ti en este 2024. Que seas un instrumento de su gloria. Que tú le puedas decir, Señor, aquí estoy yo, úsame en el trabajo, úsame en la universidad, úsame fuera de la iglesia, úsame aun cuando voy de viaje en el avión, úsame aun cuando voy en el vehículo, en el transporte, úsame donde quiera que yo estoy. Para tu gloria, para tu honra, para lo que tú quieres hacer. Úsame para orar por los enfermos. Úsame para testificar de ti. Úsame para compartir el evangelio a otros. Eso es soñar el sueño de Dios, hermano. El sueño de Dios es que tú seas un ganador de almas para el reino. El sueño de Dios es que eche fuera demonios. Que seas usado para sanar enfermos, que ores por lo que han de creer en Él. El sueño de Dios es que salgas del conformismo. El sueño de Dios es que te liberes de aquellas cosas que interiormente son obstáculos para tu vida. Ahora, ¿cómo hacer que el sueño de Dios se vuelva una realidad en tu vida? La Biblia nos habla de, primero, relación personal con Dios. Esto nos habla de buscar a Dios. Busca el rostro del Señor antes que su mano. La mano de Dios tiene que ver con milagros, con sanidades, con prosperidad, etc. Pero el rostro de Dios tiene que ver con crecimiento espiritual. Tiene que ver con avance espiritual para tu vida. Tiene que ver con la expansión de Dios dentro de ti. Y a manera que Dios se expande en ti, entonces tú creces, y a manera que tú creces, entonces tú eres una semilla, un pan que Dios multiplica para que su obra también crezca. Y luego dice, nuestra boca se llenará de risa, o mejor dicho, nuestra boca se llenó de risa. ¿Qué quiere decir? Y nuestra lengua con canto de alabanza. En medio de esa situación difícil y dolorosa por la que atravesaba aquel pueblo, aquellos judíos que vivieron 70 años cautivos en Babilonia,
hubo un grupo de personas que permanecieron fieles a Dios sin importar lo que enfrentaban. Siempre cuando hay pruebas, cuando enfrentamos luchas, hostilidades, dificultades, problemas, enfermedades, ahí es donde realmente se ve quién es la persona que está firme en el Señor. Ahí es donde realmente se ve quién es la persona que tiene fe en Cristo. Ahí es donde se ve realmente quién es la persona que espiritualmente es fuerte en el Señor. El que realmente está arraigado en Cristo. Y cuando esas situaciones adversas sucedan, usted ve que muchos se apartan del Señor. Otros ve que se ponen indiferentes y pierden la fe en Dios, pierden la esperanza. Algunos siguen viniendo a la iglesia, pero no tienen vida de relación con Dios. No tienen ningún tipo de comunión con Dios. Escuchan la palabra y ya se convirtió en un hábito. Pero hay personas que en medio de la situación difícil, conozco gente que aunque ha atravesado por situaciones de cáncer, allí están aún en el último momento de su vida, aunque creyeron, aunque oraron por ellos, pero la voluntad de Dios no fue sanarlo. Esas personas aún con todo y dolor siguen confesando con el poco suspiro que les queda su confianza y su grandeza en Dios. Yo recuerdo de Ángel Barreto que su corazón estaba prácticamente ya casi apagado, y allí cuando lo fui a visitar esa vez pocos minutos antes ya de partir del Señor, él me decía, Él todo lo puede, Él es todopoderoso, Él todo lo puede. Y partió con el Señor diciendo esas palabras. Cuando visité a Irene Díaz, el día que ella falleció, ya no podía hablar, ya sus ojos estaban cerrados, ya no se le oía nada. Y ella entonces, cuando yo estuve orando, movió los labios y comenzó allí a decir algo que ni siquiera escuchaba. Y pegué mi oído a su boca y escuché: hermano Humberto, sigamos orando, porque Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso. Esa es la persona, las personas que cuando pasan por la adversidad, atraviesen por donde atraviesen, siempre van a estar allí aferrados a las manos del Señor, sin importar lo que enfrentan. Hubo un grupito de esta gente en los lados de Babilonia que se mantuvieron fieles en medio de esas circunstancias. De esos grupitos se nos habla de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, del profeta Ezequiel, de Esdras, Nehemías, Zorobabel, de Esther, de Mardoqueo y otros. Y el Salmo 137, versículo 1 al 9, relata que este remanente, este grupito de fieles, las personas que acabo de mencionar juntos con otros, se reunían en una zona despoblada de Babilonia, junto a los canales del río Éufrates, que se conocen como Quebar y Tel Aviv en aquel tiempo. Allí dice que juntos se reunían para leer la palabra y meditar en ella. Ese grupito cantaba y oraba. Ese grupito clamaba a Dios con lágrimas por la misericordia del Señor. Derramaban lágrimas por justicia. Que Dios los visitara tal como lo prometió por boca de Jeremías. Que el Señor restableciera a Israel espiritualmente y en su tierra. Y así entonces ellos poder volver a unudar el culto a Dios, la adoración, la alabanza al Dios suyo. Estos fieles oraban llorando, y sus lágrimas no eran de gozo, sino que eran lágrimas que brotaban por causa de su angustia, de su sufrimiento, de su quebranto, de su decepción. Eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas por querer lo que ellos un tiempo despreciaron de Dios, y ahora como lo estaban necesitando lo querían y derramaban esas lágrimas. Ahora vea tu Biblia.
Salmo 126. Y mira lo que nos dice el versículo 5 y 6. Esta gente lloraba al orar. Y allí se reunían con dificultad. Leían la palabra y entonaban cantos, aunque con un ánimo triste, no con ánimo de alegría, porque estaban pasando por esa situación. Pero ahí estaban creyéndole al Señor. ¿Y qué dice el Salmo? Versículos 5 y 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 6? Yo creo que este 2024 habrá que anular ese videobin, porque muchos se están acostumbrando a leer es con el videobin y no a traer su Biblia a la iglesia. Cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia. Si usted no tiene una Biblia, cómprela. Este 2024 vamos a necesitar que usted tenga su Biblia, porque va a ser el libro de texto en la escuela en la que usted va a ser un alumno. En este 2024 vamos a enseñarle a la iglesia lo que la Biblia enseña con respecto a las doctrinas de Dios para nosotros. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El sembrador que va llorando cuando esparce la semilla, vuelve cantando cuando trae las gavillas. Aquellas personas, aquel grupito de fieles, aquellos que no le dieron la espalda a Dios en medio de la crisis, aquellos que siguieron congregándose y no se quedaban en la casa por A o por B motivo. Siempre vamos a tener dificultades, siempre con nosotros vamos a tener allí los problemas, las necesidades, siempre va a haber obstáculos, pero en medio de esos obstáculos, una de las cosas tenemos que aprender es a ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Algunos, no pude congregarme, no pude venir al culto de oración por A, por B motivo. Cosas que no se justifican. Y sabes una cosa, discúlpeme que les diga a los que tienen este problema, no puedes recibir el 2024 estas bendiciones si esos obstáculos siguen en tu vida. Si las justificaciones siguen dentro de ti. Justificaciones vanas. Tienes que corregir lo deficiente, porque es un nuevo tiempo de Dios para tu vida. Y cuando lo nuevo llega, tienes que sacar lo viejo para darle lugar a lo nuevo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el que siembra con lágrimas, ellos lloraban por su liberación. Ellos lloraban por arrepentimiento. Ellos lloraban para que volviera el gozo de la salvación a su vida. Ellos clamaban a Dios con angustia. Ellos estaban sembrando con lágrimas. Y luego, después de 70 años, Dios responde a su palabra y Dios responde al clamor de ellos. Y por eso dice, los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Ahí estaban danzando, ahí estaban ellos cantando alabanza de gozo al Señor, con alegría de corazón, porque el que con lágrimas siembra, con regocijo recoge. Bendito sea Dios. Entonces hay muchos motivos por los cuales una persona llora. Y hay otros motivos cuando una persona ríe, cuando están complacidos ríen. Ahora yo quiero preguntarte, 2023, ¿cuántas veces oraste con lágrimas al Señor? ¿Qué quiere decir sembrar con lágrimas? No solo nos habla de llanto, nos habla de sacrificios. Sacrificios que a nosotros nos cuesta hacer, por ejemplo, para serle fiel a Dios. Hay personas que dejaron, por ejemplo, un martes, salieron tarde de su empleo
Pero en lugar de ir a su casa y comer, vinieron a la iglesia y ponerse a orar. Eso es sembrar con lágrimas. Tuvieron una visita en el momento en que empezaba la reunión de culto el domingo, pero prefirieron decirle a esas personas, hoy no los puedo atender, disculpen, me visitaron en un momento en que yo tengo una cita, tengo un compromiso, me voy para la iglesia. Eso es sembrar con lágrimas. ¿Sabes qué es sembrar con lágrimas? Es dar a Dios lo que Él te pide, aunque a ti te cuesta. Entonces lo que tú te haces en el Señor que te cuesta, eso es sembrar con lágrimas. Y cuando sembramos en Dios con lágrimas, con regocijo recogemos. Nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿A dónde está el gozo de la iglesia? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo de la iglesia? ¿A dónde está el gozo de la iglesia? Ahora quiero preguntarte, en este 2023, ¿cuál fue el motivo de tu llanto o el motivo de tu dolor interno? ¿Por qué causas tú lloras? ¿Por la salvación de los que son parte de tu familia que no han creído? ¿Lloraste este año por ellos, por la salvación de ellos? ¿Lloraste por perdón? ¿Lloraste por cambio en tu vida? ¿Lloraste por liberación de atadura? ¿Lloraste por un avivamiento para tu vida, para tu casa, para esta iglesia? ¿Por qué cosas lloraste en el Señor? Porque el que recoge es el que siembra. Y el que recoge con regocijo es el que siembra con lágrimas. ¿Cómo viviste tu evangelio este 2023? No puedes entrar a lo nuevo de Dios viviendo un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. No puedes terminar un año viviendo el evangelio a tu manera y no a la manera de Cristo y entrar de esa forma en el 2024. Porque el 2024 es un año nuevo y en el Señor Dios tiene preparadas grandes cosas para ti. Este 2024. Nuestras lágrimas pueden ser semillas que produzcan una cosecha de gozo, debido a que Dios puede, escucha esto, sacar algo bueno de una tragedia. Este 2024, escríbelo. De aquellas cosas que Dios te permita atravesar y que no son gratas para ti, agradables, dificultades, problemas, pruebas, situaciones, Dios va a sacar algo bueno de todas esas situaciones difíciles. ¿Lo crees? Dios va a sacar algo bueno de todas esas situaciones difíciles. ¿Lo crees? Porque cuando se siembra con lágrimas, no solo se recogerá una gran cosecha espiritual, sino que el Señor con la respuesta trae un espíritu de regocijo, trae un espíritu de gozo en el Salvador. Entonces viene la parte profética de este pedacito. Tal cual el motivo de tu lloro en este 2023, así mismo vas a recoger con regocijo en este 2024. Si tus oraciones, si tu actuar en Dios te costó, en este 2024 vas a recoger con regocijo, aleluya. Así será la gran cosecha que tú vas a recibir, porque Dios mismo, escucha esto, va a enjugar las lágrimas de los que clamaron con lloro, las lágrimas de los quebrantados de espíritu, las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas que brotaron por querer más de Dios para su vida. ¿Lo crees? ¿Dónde está el espíritu de gozo de esta iglesia? ¿Lo crees? Repito, 2023, Dios mismo va a enjugar las lágrimas de los que clamaron con lloro, las lágrimas de los quebrantados de espíritu, las lágrimas de los que oraron por arrepentimiento, las lágrimas de los que oraron pidiendo más por Dios. Y por último, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos.
Dios los visitó tal como lo prometió por boca de Jeremías. Él trajo a cumplimiento su promesa. Los libró de sus angustias, aflicciones, de la deshonra, de la cautividad. Despertó, avivó el espíritu apagado de ellos. Les restauró espiritualmente la fe, la esperanza. Los llevó de regreso a la tierra de la que fueron despojados. Dios había hecho grandes cosas por ellos. Ahora surge la pregunta: ¿qué grandes cosas ha hecho el Señor por ti? ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por tu hogar? ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por esta iglesia? ¿Qué te viene a tu mente? ¿Qué grandes cosas hizo el Señor por ti? ¿Qué importancia tiene este salmo? Nos recuerda, número uno, que Dios es soberano. 70 años de dificultades, de problemas. Y sin embargo, Dios tuvo el control. Ni un cabello cayó sin el permiso de Dios. Todo lo que ellos vivieron en Babilonia, Dios lo permitió. Y del sufrimiento, Dios sacó algo bueno para ellos. Él es soberano. Él tiene el control. Pases por donde pases, tienes que tener en cuenta que Dios lo permite, porque a los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudarán a bien. Dios es misericordioso. Él mostró misericordia con ellos. La misericordia es aquel atributo de Dios que te libra, nos libra del juicio que nosotros merecemos, del mal que nosotros merecemos. Nadie es perfecto. No hay evangélico perfecto, por muy ungido que sea. Todos, sin excepción, fallamos a Dios de una u otra manera. Y sin la misericordia de Dios, el diablo hiciera con nosotros todo lo que le viniera en gana. Pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios a favor nuestro. Uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios a favor de nosotros. Y otra de las cosas que nos muestra este salmo es que Dios es fiel. Él trajo a cumplimiento su palabra. Jamás su palabra ha caído por tierra. Jamás su palabra dejará de cumplirse. El mismo Dios lo dijo en su estado encarnado, como Cristo Jesús: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Durante el tiempo de cautiverio, Dios demostró tener el control y su fidelidad. En esta vida, en este 2023, igualmente vamos a tener aflicciones en este 2024 vamos a tener aflicciones como la tuvimos en este 2023. Y en medio de las aflicciones siempre nuestro corazón desfallece y se preocupa por la adversidad, la prueba, las luchas, las necesidades, la calumnia, el desprecio. Pero tienes que tener en cuenta que en este 2024 Dios va a estar allí. Y Él es soberano, Él tiene el control, amén. Y Él es misericordioso, amén. Y Él es fiel, amén. Tienes que tener en cuenta eso, que no se te olvide eso. Que se te olvide todo, pero que no se te olvide eso. Dilo conmigo: Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios es misericordioso. Dios es fiel. ¿Quién es el que está sentado en el gran trono blanco? No es Satanás. No son las adversidades. No es el anticristo. El que está sentado en el gran trono blanco es el mismo Dios. Y Dios es el que tiene el control. Significa que Él está por encima de todo. Es su voluntad la que se hace y actúa a favor nuestro. No es la voluntad de Satanás, no es la voluntad del hombre. Es la voluntad de Dios que se hace. Él es el que reina.
Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, Rey de reyes, Señor de señores. Él siempre permanece fiel, jamás ha fallado, jamás va a fallar. Todo lo que permite que nos sobrevenga ayuda para bien nuestro, para nuestra salvación. Él es el soberano. Estamos en el mundo, pero somos extranjeros y peregrinos. No somos del mundo. Tú y yo debemos relacionarnos en este mundo con gente idólatra, con gente depravada, con los corruptos. Pero no podemos vivir como ellos, porque somos sal y luz. A ellos, bendito sea Dios. Y para concluir, ¿cuál es la parte profética de este salmo? 2024 para ti, tu casa y esta iglesia es un tiempo de nuevos comienzos. Es un tiempo de restauración, de grandes victorias. Es un tiempo de cambios significativos en tu vida, en tu hogar, en la iglesia. Es un tiempo de algo nuevo y mayor, tiempo de avanzar, tiempo de expandirse, tiempo de conquistar, tiempo de crecer. En este 2024 usted vivirá en la realidad del sueño de Dios para tu vida y familia. Esteban, lo que has pensado en tu corazón en la expansión de tu iglesia, de tu negocio, es pequeño para lo que Dios tiene para ti. Va a crecer. Va a crecer, vas a pasar por prueba, porque vas a ser probado en la fe. Pero va a ser un tiempo en el cual Dios te lo va a permitir para que tú te afirmes en Él y puedas conocer más allá de lo que hasta el momento has visto. Tiempo de bendición para ti. En este 2024 usted vivirá en la realidad del sueño de Dios para tu vida y familia. Dios vivificará a los creyentes que se encuentran en la condición espiritual de hueso seco. Robinson, recibe esto de parte de Dios. Dios va a traer aquello que te deben. Dios va a restituir aquello que te quitaron. Y Dios va a abrir mucho más puertas para tu empresa. Recíbelo en el nombre del Señor. Y cuando eso suceda, cuenta el testimonio. Dios va a restaurar la fe y la esperanza que secó la duda, la incredulidad. Carlos, 2024 es el tiempo de comienzo del ministerio evangelístico. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay una gran iglesia en ti. Una iglesia que va a ser fundada. Empieza con uno y Dios va a ir añadiendo poco a poco. 2024. Dios vivificará la fe de los creyentes que se encuentran en la condición espiritual de huesos secos. Él restaurará la fe y la esperanza que secó la duda, la incredulidad. ¿Cuántos lo creen? El que creyó que Dios lo abandonó, que su sufrimiento no tiene solución, José, Dios te va a visitar. José Agua. Y Él va a obrar en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios, porque Dios no miente. En tu espíritu, en tu alma. Va a haber restauración espiritual. Y va a haber también restauración financiera. Todo por donde atravesaste, Dios lo permitió. Pero Él preparó de antemano las grandes cosas que tiene preparada para ti y que vas a recibir a partir de este 2024. Créelo. Dios transforma tu sufrimiento en éxito. Él sanará tu corazón quebrantado. Tu gozo será restablecido.
Tu boca se llenará de risa, tu lengua cantará alabanzas a Dios. Dios mismo enjugará las lágrimas de los que quedaron con lloro, las lágrimas de los quebrantados de espíritu, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas por más de Dios. Ahora, ¿cómo logramos que todo esto venga a nuestra vida? No se te olvide, hay que mantenerse unido a Cristo, viéndolo a Él, leyendo y estudiando su palabra, creyendo en sus promesas y buscándole, porque Dios es fiel. Quien ora con lágrimas recogerá gran cosecha de Dios en este 2024. Ponte sobre tus pies. Y mientras escuchamos un cántico de adoración a Dios, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, una vez más te pido, tú sabes el desafío que involucra el dar un mensaje profético. De hecho, yo no soy visto como profeta, porque solo soy, Señor, un siervo tuyo. Y no soy de los que andan por ahí buscando fama de profeta, diciéndole a la gente, así te dice el Señor, sino que la palabra profética tuya, Señor, tomo como fundamento tu palabra escrita. Y hoy he dado la palabra que tú has colocado en mi corazón, la misma palabra que has puesto en el corazón, Señor, de otros servidores tuyos. He dado la palabra profética para esta casa. Y he dado palabras, Señor, que tú pusiste en mi corazón para las personas a quien personalmente se lo indiqué. Algo específico. Pero tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres, Señor, la profecía. Tú eres el pasado, el presente y el futuro, porque tú eres en todo tiempo el mismo. Yo te pido que esta palabra, Señor, a los que le han creído, Dios amado, le des evidencia, porque ella no regresa vacío. Yo he predicado creyendo en el carácter fiel de tu palabra, porque tú eres fiel. Yo no he anunciado esta palabra por anunciarla. Tú mismo sabes cuántos años llevo sembrando con lágrimas en esta casa. Y cuán poco tiempo me queda. Y tengo esperanza, Señor, conforme a tu palabra, que este 2024 tú levantes en esta casa avivamiento en el liderazgo, compromiso de lleno en el liderazgo, unanimidad entre nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, confirma tu palabra, confírmala, Señor, primero a nuestro corazón, que aún aquellos que tienen duda y solamente han escuchado una prédica en lugar de una palabra rema, el convencimiento tuyo, Señor, traiga al corazón esa palabra. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Gracias, Cristo. Vamos, adórale. No quiero darte solo adoración. Gracias, Jesús. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás.
Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Dígalo. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh glorioso Dios, Shaba Babala Yasaya, Dios. Adórale, Shema Tamama Yasaya. Viviendo a diario en tu Oh Rebala presencia. Baba Yasama Tamaya Yasaya. Oh, no Levanta quiero tus darte ojos de fe solo a Él. adoración.